Muy bien, Números, ve conmigo al capítulo 28, por favor. Números capítulo 28 y vamos a buscar los versículos 1 al 4. Y dice ahí en Números capítulo 28, versículos 1 al 4, habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardarán, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecerán a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 1 cordero lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Bueno, ahora que estaba haciendo estuvimos dando la clase del tabernáculo en los jueves pasados, que todavía, por cierto, puedes encontrar ahí en Facebook. No los hemos quitado, está toda la clase de tabernáculo. Son como no sé cuántas clases, como 40 clases creo, no sé, 30 y tantas clases. Todas las puedes encontrar ahí en el Facebook. Y cuando estaba preparando esto, cuando estaba preparando la clase, cuando estaba haciendo la clase y le estábamos dando los jueves, yo pensé en esta predicación que les estoy dando el día de hoy. La predicación el día de hoy se llama ofrenda de olor fragante, porque se me hizo muy interesante que el Señor pedía 1 cordero por la mañana, 1 cordero por la tarde. Todos los que tomaron la clase de tabernáculo o los que ya saben de lo que se trata el tabernáculo se acuerdan que el sacerdote, los levitas, el sumo sacerdote entraban por la puerta del tabernáculo y llegaban, lo primero que encontraban era el altar del sacrificio, y ahí en el altar del sacrificio traían a los corderos, los degollaban, les sacaban la sangre, los partían por la mitad, quitaban todas las vísceras, ¿no? Todo lo que era los intestinos, el hígado y todo esto, lo ponían aparte y tomaban el cordero y lo quemaban. La sangre la apartaban porque la sangre la presentaban delante de la presencia del Señor en el lugar santísimo, pero el cordero era quemado. Y ese olor, dice ahí en el versículo 1, en el versículo 2 que leímos del libro de Números capítulo 28, dice que era una ofrenda encendida y dice el Señor, fíjate, en olor grato a mí. O sea, el humo de ese cordero quemándose era un olor grato para Dios, ¿verdad? Era un sacrificio continuo con un aroma, ¿verdad? Quemado al fuego como un olor grato para Dios. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué era un olor grato a Dios? Por 2 cosas. Primero, porque representaba la sangre de ese cordero que iba a servir como un pago por el pecado del pueblo. Y yo les mencionaba cuando estábamos hablando ahí en la clase del tabernáculo, ¿no? Que todo esto representaba al cordero pascual, a Cristo Jesús, ¿no? Juan el Bautista lo ve de lejos y dice: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Porque esos corderitos de 1 año que tenían que ser limpios, que tenían que ser los mejores corderos del ganado, ¿no? Esos corderos representaban en el futuro a Cristo yendo como un cordero sin abrir la boca para ser también sacrificado, partido por la mitad, derramando su sangre a causa de el pecado de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Israel hacía esa, vamos a decirlo así entre comillas, representación de lo que iba a suceder en el futuro, para Dios eso era un aroma agradable. Él olía, ¿verdad?, el cordero quemándose y él decía, decía Dios, ¿verdad? Bueno, no lo dice la Biblia, pero
huele a salvación, huele a redención, huele a que hay un cordero quemándose en el altar del sacrificio y su sangre va a servir para que yo pueda ver al pueblo de Israel y perdonar sus pecados. Huele a una representación de lo que va a suceder más adelante, muchísimos años más adelante, yo mismo descendiendo, tomando forma de hombre, naciendo de una virgen para morir por los pecados, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Y ese olor, decía Dios, ¿verdad? Eso huele rico, eso huele bien. El pueblo de Israel no lo entendía. El pueblo de Israel decía, pues qué gustos, ¿no? ¿Por qué quemar el cordero? ¿Por qué sacarle la sangre, llevarla hasta el lugar santísimo? ¿Y por qué quemar el cordero y que ese olor sea un olor grato para Dios? Pero los que tenían revelación espiritual como Moisés lo entendían. David lo entendía, ¿verdad? Cada uno, Samuel lo entendía, Daniel lo entendió, Ezequiel lo entendió. Cada persona que tenía revelación espiritual entendían lo que estaba pasando en el altar del sacrificio. Entonces, ¿por qué era un olor grato para Dios? Número uno, porque representaba esa sangre que iba a servir como pago por el pecado del pueblo. Y número dos, demostraba obediencia, porque aunque la gente de Israel pudiera ser que había gente que no entendía por qué se estaba sacrificando a un cordero y por qué ese humo subía como olor fragante para Dios, de todas maneras eran obedientes, y esa obediencia para Dios era un olor grato. Ahora, este simbolismo, hermanos, se traduce en nuestras propias vidas. Hoy en día nosotros también tenemos que sacrificar nuestras vidas y entregarlas en obediencia para el Señor. Tú y yo, hoy en día ya no hay un tabernáculo físico, pero tú y yo debemos ir al altar del holocausto y debemos ponernos arriba y sacrificar nuestras vidas para que el fuego del Señor queme en nosotros todo lo que no le agrada y lleguemos tú y yo también a ser un olor grato para Dios. Al final de su carta a los romanos, no busques la cita, pero ahí en el capítulo 15, en el verso 16, Pablo dice que fue llamado a ser ministro de Jesucristo a nosotros los gentiles, y dice, para que los gentiles lleguen a ser una ofrenda agradable, santificada, apartada por el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante, ahí en Romanos 15, 16, ¿verdad? No lo busques, solamente anótalo y luego tú lo lees. Pero ahí Pablo dice que los gentiles lleguen a ser, o sea, yo he sido enviado a los gentiles a predicar el evangelio a los gentiles para que ellos lleguen a ser, así como los corderitos, una ofrenda agradable, santificada o apartada por el Espíritu Santo. Ahora, necesitamos entender algo. Necesitamos entender que toda ofrenda para Dios debe ser voluntaria. Dios nunca pide ofrenda de nuestra vida, o Dios nunca toma una ofrenda de nuestra vida a la fuerza o por obligación. Cuando yo se los comenté cuando estábamos estudiando el tabernáculo, ¿no? Cuando se estableció el tabernáculo, daban ofrenda únicamente los que lo hacían voluntariamente y los que lo hacían de todo corazón. Nadie estaba obligado a dar, solamente los que lo querían hacer voluntariamente y de corazón eran los que daban. Y si tú y yo nos disponemos voluntariamente como ofrenda delante del Señor, si tú y yo venimos y decimos, Señor, a mí nadie me obliga, tú no me lo exiges, pero yo voluntariamente voy a ese altar del sacrificio y yo voluntariamente ofrezco lo que acabamos de hacer ahorita en la adoración, ¿no?
Ofrezco mi vida, ofrezco mi corazón, ofrezco mi carácter, ofrezco mis pensamientos, ofrezco mi futuro, ofrezco todo lo que tengo, ofrezco todo lo que soy para ser quemado en ese altar. Escúchame, y que mi vida sirva para que suba como un olor fragante a ti. Que tú puedas oler mi vida quemándose en el altar del sacrificio y puedas decir: huele rico. Huele a Daniel chamuscándose. Huele a Daniel quemándose. Se está quemando todo su carácter. Se está quemando toda su impaciencia. Se está quemando todo su orgullo. Se está chicharrando todo su egoísmo. Ahora, pero escúchame, pero Dios no te empuja, Dios no te obliga, Dios no te jala a que te subas al altar del holocausto a la fuerza. Dios dice: hasta que tú quieras, cuando tú quieras. Y de repente un día, escúchame, nos cae el 20 y decimos: Señor, yo tengo que subir. Porque somos muy buenos para decir: Señor, que mi esposa suba, Señor. Esa sí necesita chamuscarse, ¿verdad? Esa sí necesita quemarse en el altar, todo su orgullo y toda su soberbia y toda su maldad, ¿no? Que se suba al altar. Mi hijo, mi hija, que se suban al altar del holocausto y se quemen ahí, ¿verdad? Pero Dios dice: sí, está muy bien, yo quiero chamuscar a tu esposa y a tus hijos, ¿verdad? Pero al primero que quiero chamuscarte es a ti. Pero no te voy a obligar, no te voy a forzar, no te voy a orillar a que lo hagas. Tú solito tienes que acceder a subirte ahí y ser quemado por el fuego de mi Espíritu Santo. Fíjate, si nos disponemos voluntariamente como ofrenda delante del Señor, entonces Dios trata en ese altar del sacrificio, Dios trata con nosotros y quebranta nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y ese olor de nuestro carácter, sentimientos, emociones, personalidad, pensamientos, voluntad, siendo quemados, sube hasta su presencia como una ofrenda agradable y como un olor grato para Él. Yo quiero que busques conmigo Jeremías capítulo 48, ve por favor ahí. Fíjate, y vamos a leer versículos 11 y 12. Y yo te he predicado de estos versículos en años pasados, yo te he hablado de esto, pero quiero retomar estos versículos y quiero llamarte tu atención en algo. Fíjate, el versículo 11 dice: quieto estuvo Moab. ¿Está bien? No está hablando del pueblo de Israel, está hablando de un pueblo pagano que era el pueblo moabita, el pueblo de Moab. Y dice: Moab estuvo quieto, escucha, desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. O sea, Joab estuvo quieto desde su juventud y sobre su sedimento ha estado tranquilo, ha estado reposado. Escucha, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, nunca sufrió, nunca padeció, nunca tuvo problemas, nunca se enfrentó con situaciones difíciles. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Fíjate, hermano, Moab, esto es muy interesante porque Moab es tipo del cristiano que nunca está dispuesto a subir al altar del sacrificio. Porque no quiere ser confrontado
Aunque es cristiano, no quiere ser confrontado en su carácter, no quiere ser confrontado en sus sentimientos, no quiere ser enfrentado o confrontado con sus emociones o con sus pensamientos. Y por lo mismo, como nunca sube al altar del holocausto para ser quemado, nunca ha podido ser cambiado, aunque tiene 10 años, 20 años, 40 años de ser cristiano. Su olor ha permanecido en él y su sabor de la vida pasada aún está impregnado en su manera de actuar y en su manera de ser. Trasvasar es una palabra que está en desuso, pero tiene que ver con trasladar o pasar o mover de un recipiente a otro, y tiene que ver con quebrantar. Y por eso, hermano, es importante que tú y yo, vuelvo a repetirlo, voluntariamente subamos al altar del holocausto y le entreguemos al Señor el carácter, los sentimientos, las emociones, la personalidad, los pensamientos y la voluntad. Escúchame, porque si no lo hacemos voluntariamente, al final, quien nos va a trasvasar, quien nos va a quebrantar, quien nos va a pasar de un recipiente a otro, va a ser la vida. Van a ser las circunstancias o van a ser otras personas que se van a convertir en trasvasadores para nosotros. Escúchame, y nos van a tratar injusta y o violentamente. Van a tratar con nuestro carácter, con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Escúchame lo que te estoy diciendo, hermano. Si tú subes a ese altar del holocausto, Dios va a tratar con tus sentimientos, emociones, carácter, etcétera, pero va a ser Dios. Y Dios trata con nosotros con mucha misericordia, ¿verdad que sí? Subimos al altar y le decimos: Señor, aquí estoy, quebrántame, Dios. Y te va a quebrantar y te va a doler. Y van a salir lágrimas, lo más seguro, ¿verdad? Y van a ser tiempos duros, porque va a ser Dios quebrantando tu carácter, va a ser Dios quebrantando tu egoísmo, va a ser Dios quebrantando tu vida. Pero escúchame, pero si tú no subes voluntariamente a ese altar del sacrificio, entonces los que te van a trasvasar, los que te van a quebrantar, no va a ser Dios, va a ser la vida, van a ser las circunstancias o van a ser las personas. Y eso no te va a tratar con misericordia, eso te va a tratar sin ninguna anestesia, ¿verdad? Van a terminar rompiendo tus odres, van a terminar rompiendo tu vida, tu corazón, y lo van a hacer sin misericordia. ¿Por qué? Porque es trato de hombres y no de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice Pedro que nosotros como piedras vivas debemos ser edificados, lo que cantábamos hace un momento, ¿verdad? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Escucha, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo tenemos que ser un sacrificio espiritual, o tenemos que traer o ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, la pregunta esta mañana es: ¿cuáles son esos sacrificios espirituales de olor fragante que son aceptables para Dios y que yo debo ofrecer voluntariamente? Muy bien, está bien, hermano, yo voy al altar y me subo y me sacrifico, pero ¿qué debo sacrificar? Eso es muy interesante. 5 cosas o 4 cosas, aquí no recuerdo, que yo tengo para traer al altar del sacrificio, vuelvo a repetirle una vez más, voluntariamente. Número uno, morir a nosotros mismos. El primer sacrificio espiritual de olor fragante es cuando estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Ve conmigo, Romanos capítulo 12, fíjate, versículo 1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, escucha, que presenten, ¿qué cosa, hermano?
sus cuerpos. ¿En qué cosa? Sacrificio vivo. O sea, lo que está diciendo Pablo es: les ruego que se suban al altar del holocausto, y así como se presentaban en el pasado, en el Antiguo Testamento, ovejas en la mañana y en la tarde, que ustedes ahora presenten sus propios cuerpos, sus mismos cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto o su servicio o su adoración racional. Versículo 2: no se conformen a este siglo o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos anima, hermano, y dice: si vas a presentar algo, si vas a presentar un sacrificio espiritual aceptable a Dios, ese primer sacrificio espiritual aceptable para Dios es morir a ti mismo. Y ese, dice Pablo, debe ser tu culto o tu adoración o tu servicio lógico. Esa palabra que lees ahí en el versículo 1 al final, donde dice que es su culto racional, esa palabra racional en el griego es la palabra lógicos, con K de kilo, ¿verdad? Lógicos. Y dice: si van a presentar algo lógico, por ser cristianos, necesitan presentar sus cuerpos. Lo lógico, está diciendo Pablo, ¿verdad? Lo lógico es que si ahora son cristianos, ofrezcan en adoración, ofrezcan en servicio, como una ofrenda diaria a Dios, sus propios cuerpos, su propia carne. Toda nuestra carne debe ser entregada diariamente, por la mañana y por la tarde, para morir en el altar del sacrificio. Jesús lo dijo de otra manera, dijo: tomen su cruz y síganme, ¿verdad? Tomen su cruz cada día, dice Jesús, ¿verdad? Y mueran a ustedes mismos. Y los miembros hablan de ojos, boca, mente, donde están los pensamientos, corazón, donde están los sentimientos y las emociones, pero también hablamos de carácter, de voluntad, de adicciones, de pasiones, de deseos que son contrarios a la palabra de Dios. Porque escúchame algo, hermano, ser cristiano realmente significa rendirnos y entregar cada parte de nuestro ser al señorío del Espíritu Santo cada día, para morir a nosotros mismos. Y no se trata solo de adoración y culto los domingos, ¿no? Eso es fácil hacerlo, ¿no? Yo subo en adoración cada domingo delante de Dios. No, eso cualquiera lo hace, ¿no? Se trata de poner nuestra carne en el asador. Se trata de subir al altar del sacrificio y ser quemado por el fuego del Espíritu Santo. Y cada día, en la mañana y en la tarde, decirle al Señor: Señor, aquí está mi carácter. Señor, aquí está mi impaciencia. Señor, aquí están mis pensamientos. Señor, aquí están mis malos deseos. Señor, aquí está todo lo que tengo. Aquí está todo lo que soy. Aquí está mi egoísmo. Aquí está mi manera de comportarme. Todo lo que no te guste, todo lo que no sirva, todo lo que estorbe, quémalo en este altar del sacrificio. Que caiga fuego del cielo y me consuma. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Amén. Voluntariamente. Ahora, número 2. Un segundo sacrificio espiritual en olor fragante. Ve conmigo, Efesios. Ahí adelantito de Romanos está Corintios, Gálatas y luego Efesios. Y fíjate ahí en Efesios, en el capítulo 5 y versículos 1 y 2. Dice Pablo, les está escribiendo a los efesios y les dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, fíjate el verso 2. Dice: y caminen en amor o anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Escucha, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
El segundo sacrificio espiritual de olor fragante, hermano, es caminar o vivir o andar en amor, así como Cristo anduvo. Porque Jesús se entregó por amor a nosotros, porque su amor por nosotros fue una decisión. Y déjame decirte algo, hermano, tú y yo somos quemados en ese altar del sacrificio cuando decidimos amar. Cuando decidimos amar, en primer lugar, los que ya estamos casados, a nuestro cónyuge, ¿no? Señor, me voy a subir al altar del sacrificio y aunque tengo 100 años casado con esta misma mujer, la voy a seguir amando. Porque el amor, decía José, el amor acaba, ¿no? Pero escúchame, pero para los cristianos no. Para los cristianos no debe acabar, para los paganos sí, ¿verdad? El amor acaba, ¿no? Pero para los cristianos no, porque el amor de los cristianos no está basado en un sentimiento. El amor acaba cuando el amor está basado en sentimientos, pero cuando el amor está basado en Dios, cuando el amor es una decisión, no importa que pasen 150 años casado con la misma mujer, tú decides subirte al altar del sacrificio y amarla. Porque es fácil amar cuando sientes mariposas en el estómago, ¿no? Es fácil amar cuando todo se pone color de rosa. Es fácil amar cuando te sudan las manos. Es fácil amar cuando la ves y te ve y se ven y dices, aquí viene chiquita, ¿no? Antes de la boda y más o menos, no sé, tal vez 1, 2, 3 años después de la boda, ¿no? Pero después de 10 años, ya no te levantas, abres los ojos, la volteas a ver y dices, ¡ay, aquí está, chiquita! O sea, te volteas y dices, ¿aquí estás? Todavía. Escúchame, hermano, el amor debe ser una decisión. 10 años, 20 años después, ya han pasado de todo, ya se han dicho de todo, ya han vivido de todo, viven juntos las 24 horas, los 365 días del año, ¿sí o no, hermano? Y ya no sientes mariposas, ya no se pinta todo de rosa, ya no hay esa situación que había en el noviazgo, pero ahora hay un amor que es una decisión. Y yo me subo al altar y aunque ya le salió un carácter que no tenía cuando éramos novios, ¿no? Y ya le salieron canas que no tenía cuando éramos novios y ya se quedó pelón, ¿no? El hombre, que tenía un montón de pelo, ¿no? Cuando éramos novios, escúchame, yo esposo, decido, a pesar de todo y por encima de todo, subirme al altar del sacrificio y amarlo como si fuera la primera vez. Amar no solamente a tu cónyuge, amar a tu prójimo, a vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y hay algunos vecinos que son difíciles de amar, ¿no? Porque te dejan la basura en la puerta, porque se estacionan en tu entrada, porque hacen ruido en las noches, ¿no? A las 3 de la mañana están clavando quién sabe qué cosa, ¿verdad? O a las 3 de la mañana están y tú dices, pero mañana yo tengo que trabajar, ¿verdad? O sea, ¿qué les pasa? Y los tienes que amar. ¿Sí o no, hermano? Y los tienes que amar. Y lo que te dan ganas es de irles a tocar y echarles a la policía, ¿no? Pero escúchame, pero te subes al altar del sacrificio. Te subes al altar del sacrificio y amas a personas que son difíciles de soportar. Y hay 1 o 2 personas en tu vida, probablemente, que son personas difíciles de soportar y nadie las soporta, pero tú eres cristiano y te subes al altar del sacrificio y dices, yo voy a decidir amarlo. Y amas a personas, número 4, fíjate, número 1, tu cónyuge, número 2,
vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Número 3, personas que son difíciles de soportar. Y número 4, personas que se han declarado abiertamente tus enemigos y han hablado en contra de ti y te han provocado problemas, ¿no? Causado problemas y te han robado, te han estafado, te han mentido, te han lastimado. Y te subes al altar del sacrificio y decides amar aún a esas personas. ¡Wow! Eso sí es morir, eso sí es chamuscarte, hermano. Y cuando tú te chamuscas ahí, ¿verdad? Y dices, yo decido amar a este fulano aún cuando este fulano me hizo esto y me trató así, me habló así, me robó esto, ¿verdad? Aún así yo decido amarlo y oro por él y lo bendigo. Y ese olor sube hasta la nariz de Dios y Dios dice, qué rico huele. Daniel amando a su enemigo. ¡Wow! Esto sí es sabor. Ahí por mi casa, por donde yo vivo, hay a una cuadra, 2 cuadras, pasando el Libramiento, hay un restaurante de espadas de carne, ¿no? Y de repente cuando el viento sopla hacia mi casa, huele, ¿no? Y ¿a qué huele? Espadas de carne, están haciendo comida, ¿verdad? Y huele delicioso, hermano, y es carísimo, nunca vamos, ¿no? Pero nada más les digo a mis hijos, salgan, vamos a oler. ¿Ya se llenaron? Sí, papá, muy bien, métanse, ¿verdad? Y comamos atún, ¿no? No es cierto. Pero escúchame, hermano, escúchame, así huele Dios. Así huele Dios cuando te estás quemando tú, ¿verdad? Dice, Hernán chamuscándose, qué rico huele, ¿verdad? Porque estás amando, estás caminando en amor, ¿verdad? Por obediencia a Dios. O sea, caminar en amor no es solamente decirlo, es demostrarlo. Número 3, otro sacrificio espiritual en olor fragante lo encontramos en Hebreos, casi ya al final de tu Biblia, en Hebreos, en el capítulo 13. Y fíjate, Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, escucha, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden. Escucha, dice, porque de tales sacrificios, ¿qué cosa, hermano? Se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios? Número 3, del sacrificio de la alabanza o la adoración. Alabanza y adoración es lo mismo, hermano. Otro sacrificio espiritual es cuando somos adoradores, cuando subimos al altar del sacrificio para aprender a adorar, y cuando esa adoración se convierte en un estilo de vida. Jesús le habló a la samaritana y le dijo que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que esos adoradores, fíjate, muy interesante ahí en Juan capítulo 4, porque le dice, esos adoradores son los que el Padre está buscando. Aprender a tener una vida de adoración y alabanza en verdad cambia las cosas, porque una vida de alabanza y adoración echa fuera de nosotros el temor, la angustia, la depresión y la tristeza. Ahora, yo no estoy hablando aquí de que te la pases cantando cantos o de que te la pases escuchando música cristiana. Está bien, ¿verdad? Está bien si te la pasas cantando cantos en tu casa, y está bien si te la pasas escuchando música cristiana. Hoy en día escuchar música cristiana es facilísimo, hermano, ¿no? Cuando yo me convertí en 1980 no había música cristiana. Por ahí del 82, creo, ¿no? Salió Marcos Witt con un cassette, y ese cassette lo teníamos todos, y ese cassette quedó en blanco de tanto que lo
estuvimos pone y pone y pone, porque era lo único que había. Y luego de él empezaron a salir otros, ¿no? Ya empezó a salir Casina, Marco Barrientos y Chuyo Olivares y empezaron a salir más. Y hoy en día, hermano, no, pues hay música en español, en inglés, en coreano, en chino, en alemán, ¿no? Tú puedes entrar a YouTube y encuentras música, reggaetón, mariachi, cumbia, salsa, rock, pop. ¿Sí o no? ¿No? Música buenísima, hermano. Entonces, qué bueno que puedas escuchar música cristiana en tu casa. Yo les he hablado que la música es espiritual. La música que tú pones en tu casa crea de alguna manera un ambiente. Si tú pones música de Juan Gabriel todo el tiempo en tu casa, tú vas a crear un ambiente de soledad, de tristeza, de nadie nació para mí, yo no nací para amar, tan solo fui un loco soñador nada más, ¿no? Pero si pones música cristiana, tú vas a crear un ambiente dentro de tu casa. Y eso está bien, pero escúchame, pero eso no es ser adorador. Ser adorador es que tú sepas subirte al altar del sacrificio y darle gracias a Dios por todo lo que te está sucediendo, lo bueno y lo malo. Que tú sepas adorar a Dios y decirle: Señor, te alabo, levanto mis manos porque me acaban de correr del trabajo, aleluya, gloria a Dios. Porque eso significa que tú me vas a dar un mejor trabajo. ¿No? Señor, te doy gracias porque mi padre acaba de enfermar gravemente y te alabo, Señor, porque tú vas a hacer un milagro, porque mi padre está en tus manos, porque tú no lo vas a abandonar, porque yo soy tu hijo. Amén. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Eso es ser un adorador. Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, encadenados de los pies, maltratados de la espalda, cantando cantos al Señor. Eso es ser un adorador. Cuando en medio del problema, cuando en medio de la tribulación sabemos dar gracias a Dios, entonces subimos como una ofrenda de olor fragante para Él. Porque lo fácil es quejarnos, ¿sí o no? Lo fácil es llorar, hacer berrinche. Bueno, ahora déjame decirte algo, puedes adorar y estar llorando, ¿verdad? Porque la cosa está de veras triste. Y puedes llorar y decir: Señor, esto me está doliendo, pero amén, pero gracias, gloria a ti. Ahora, pero escúchame, pero lo fácil es quejarnos, lo fácil es decir: no se vale, ¿cómo crees, verdad? Pues Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿No me oyes? ¿De qué se trata? Eso es fácil, quejarte es fácil. Y cuando te quejas, no estás subiendo al altar del sacrificio. Pero cuando subes al altar del sacrificio y adoras a Dios, eso es un olor fragante para el Señor. Número 4, el último sacrificio espiritual de olor fragante, lo encontramos ahí mismo en Hebreos. Pues es la cita donde estábamos, ahí en el capítulo 13, versículos 15 y 16. Leímos el versículo 15 que decía: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero luego fíjate, dice el verso 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios? El de la alabanza y el de la adoración, número 1, y número 2, el de hacer bien y la ayuda mutua. Entonces, el último sacrificio espiritual de olor fragante es dar. Cuando damos, ¿verdad? Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de dar tiempo, estoy hablando de hacer bien, estoy hablando de dar ayuda mutua. La vecina está enferma, la acaban de operar y está su marido y están sus hijos pequeños y nosotros vamos a cocinar para ellos, ¿verdad? Vamos y le cocinamos un pollo y le llevamos el pollo con frijoles, salsitas, totopos, tortillas, lechuga, jitomate.
¿no? Y le tocamos a la puerta y vecina, mire, o bueno, vecino, ¿verdad? Sabemos que su esposa está en cama, está enferma y aquí le traemos nosotros para que coman. ¡Wow! Pero ¿quién les dijo, verdad? ¿O por qué? Porque nosotros somos cristianos. Es que la vecina es cristiana. No, es pagana. Y es la que prende su radio y No, pero le traemos de comer. Porque dar es una bendición. Y cuando damos, hermano, escúchame, no solamente nos subimos al altar del sacrificio para ser quemados por Dios, cuando damos nos ponemos en la línea correcta para ser bendecidos. Cuando damos estamos demostrando que no todo lo que tenemos es para nosotros, que nosotros lo que tenemos es para darlo a los demás. Yo conozco gente que da lo que ya no le sirve, ¿no? Bueno, no le sirve, sino lo que ya no se pone, da ropa, y ropa muy buena, que parece nueva, pero la da, porque ya no me la pongo, me compré otra y ahora te la doy, ¿verdad? Y no es ropa que le faltan botones, no es ropa que, bueno, pues les cayó cloro, ¿verdad? Y te lo regalo. O sea, no, o sea, es ropa nueva, ropa bien, ropa que todavía se puede usar, ¿no? Y parece que no está usada. Y ahí está. ¿Por qué? Pues porque me estoy subiendo al altar del sacrificio, ¿verdad? Y lo estoy dando. Gente que da dinero, gente que da de comer a otros, ¿verdad? Y que apenas ellos tienen. Yo conocí a un hermano que me decía, mi mamá le daba de comer a todo el vecindario, porque el vecindario donde vivíamos era pobre. Y nosotros éramos pobres también. Me decía él, ¿no? Y mi mamá tenía solamente para tortillas y frijoles. Pero como todos los niños con los que yo me juntaba sabían que mi mamá era la que daba, entonces todos venían a la hora de la comida. Y mi mamá les decía, siéntense. Y había como 20 niños alrededor de la mesa. Y mi mamá sacaba las tortillas, sacaba los frijoles, sacaba el queso. Y eso era lo que comíamos. Y todos felices. Pero mi mamá nunca, escuincles, ¿para qué traen a todos los vecinos, verdad? Pues no les digan, cierran la puerta. O sea, no, la mamá decía, donde come uno, comen 20, ¿no? Dice, y nunca nos faltó que mi mamá no tuviera que darle a todos los vecinos. Y siempre había alimento en la casa. Y escúchame, y no eran cristianos. La señora no era cristiana y él no era cristiano cuando él me estaba contando esto. Después él se convirtió. ¡Wow! Pero dar, hermano, nos bendice. A la mayoría de la gente le cuesta dar cuando tiene y también cuando no tiene. Y nosotros necesitamos aprender a dar cuando tenemos y necesitamos aprender a dar cuando no tenemos. Porque subir al altar del sacrificio para dar nos libera. ¿Por qué? Porque echa fuera el egoísmo y echa fuera la avaricia. Y cuando damos, mostramos un espíritu de bondad y de ver por los demás. Y maduramos porque reconocemos que lo que tenemos no es nuestro, le pertenece al Señor. Y que nosotros solamente somos administradores. Entonces, escúchame, cuando tú das lo que sea, tiempo, ayuda, dinero, lo que sea, cuando tú le das a otro, poquito o mucho, tú estás subiendo al altar del sacrificio y ese olor sube delante de la presencia del Señor y el Señor dice, huele bien, huele rico. Mi hijo, mi hija, dando lo poquito o de lo mucho que tiene. Aprendiendo a no ser egoísta, aprendiendo a no tener avaricia. ¡Qué bien! Amén, hermano. Entonces, necesitamos subir al altar del sacrificio, hermano, para hacer olor fragante delante del Señor. Y ese subir al altar del sacrificio debe ser voluntario y debe ser diario, en la mañana y en la noche, amén. Voluntario y diario. Y diariamente tenemos que estar dispuestos a
estas 4 cosas. Número 1, morir a nosotros mismos. Número 2, andar en amor. Número 3, ser verdaderos adoradores. Y número 4, aprender a dar. Y eso es una lucha constante que debemos ganar cada día. Pero si podemos hacerlo voluntariamente, eso va a subir como olor fragante. ¿Cuántos quieren esta semana subir como olor fragante delante del Señor en el altar del sacrificio? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo te voy a pedir que ahí donde estás inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas al Señor: Padre, yo quiero rendirme delante de ti, yo quiero subir voluntariamente, no quiero ser como Moab, Señor. No quiero quedarme con mi sabor, ni quiero quedarme con mi olor después de tanto tiempo de ser cristiano, porque no quiero ser enfrentado a mi carácter, a mi personalidad, a mi egoísmo. Padre, no quiero ser así. Al contrario, Señor, yo quiero voluntariamente cada día subir ante tu presencia, subir al altar del sacrificio y morir a mí mismo. Morir a mis deseos, a mis placeres, a mis pasiones, a mi carnalidad, Señor. Caminar en amor, aprender a adorarte por encima del problema y de la circunstancia, y aprender a dar en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo quiero ofrecer sacrificios espirituales para ti, y ayúdame, Señor. Ayúdame a morir a mí mismo, ayúdame a caminar en amor, ayúdame a ser verdadero adorador, y ayúdame a reprender y a echar fuera el egoísmo de mi vida y poder dar para bendecir a otros en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Padre, yo quiero subir como olor fragante delante de tu presencia, Señor, y quiero morir a mí mismo, y quiero ser cambiado en mi olor, en mi sabor, en mi sustancia, en el nombre de Jesús. No quiero seguir siendo la misma persona que era ayer, o hace un mes, o hace un año, o hace 10. Padre, quiero ser transformado, cambiado, renovado, restaurado, y que tú me puedas ver, Señor, y puedas gozarte en mí, y puedas alegrarte, Señor, y yo pueda crecer y pueda madurar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que esta semana y que lo que resta de este año, Señor, y para el próximo año 2021, cada uno de nosotros podamos subir cada día como un olor fragante delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.